pasado estuvimos hablando acerca de este año 2016 o 5776 de acuerdo al calendario hebreo. Y nosotros vimos ciertas características puntuales que tiene este año en sí mismo. Se trata de un año número 50. Desde hace 70 jubileos, o sea, 50 años, desde que Josué entró a la tierra prometida y derribó los gigantes que allí había. Entonces el Señor vimos en el libro de Levítico, capítulo 25, que el Señor decía que cada 50 años era un año llamado año de jubileo, era un año favorable para su pueblo. También leímos la porción de la palabra de Dios donde Jesús entraba al templo, a la sinagoga, y allí hacía abrir el libro del profeta Isaías, cuando vemos en el capítulo 61 que este profeta profetiza ese año favorable del Señor y la entrada de Yeshua a la sinagoga para leer esta palabra. El año de jubileo, que es año número 50, había sido dejado de celebrar, no se estaba celebrando desde que las tribus se dividieron. Pero el Señor, cuando entra a la sinagoga y hace su entrada a Jerusalén, lo primero que hace es restituir el año de jubileo, cuando dice: este es el año favorable del Señor. Los ciegos recobrarán la vista, los cautivos serán libertados. Nosotros fuimos a la palabra y leímos todo minuciosamente. Yo le estoy haciendo hoy un recuento. Entonces, en base a lo que leímos en el libro de Levítico, que significa el año de jubileo, también tomando la porción de Isaías 61 y las palabras del mismo Mesías cuando entró a la sinagoga, nosotros resumimos lo que es el año de jubileo, qué significa cada vez que llegamos al número 50 de años. Es un año muy especial establecido por el Señor, no solamente para su pueblo estricto sensu, sino también para el Israel espiritual de Dios, que somos cada uno de nosotros. Somos el Israel espiritual, y toda palabra que la Biblia registra para el pueblo de Dios, también la registra para nosotros, porque somos injertados, fuimos injertados en ese pueblo, y somos su pueblo. Hay un solo pueblo. ¿Cuántos saben que somos un solo pueblo de Dios? Amén. Entonces, el beneficio del año de jubileo, de este año favorable, también lo recibimos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nosotros tenemos en este año? Bueno, que es un año de gozo, es un año donde se enjugarán las lágrimas y serán cambiadas por alegría. Es el año que Dios estableció para que las tinieblas sean esparcidas, para que el verdugo sea echado fuera y el pueblo de Dios tenga libertad. Un año de liberación, un año donde las cadenas van a ser rotas, un año donde las deudas serán condonadas. Es un año de unción como nunca antes había existido la unción de Dios sobre su pueblo. Entonces esta unción, que va a ser sin límites, va a desatar lo divino en medio del pueblo de Dios. Porque ¿cuál es la meta? Que el cielo se una a la tierra, y que como es hecho en los cielos, sea hecho en la tierra. Va a ser un año donde el pueblo de Dios se va a levantar a deshacer las obras del diablo, y se va a levantar a dejar el lamento y la queja, y va a entender y discernir que es un pueblo elegido a ser fuerte, a tener ánimo, porque Dios está con él. Entonces todos nosotros vamos a recibir ese beneficio del jubileo. Hicimos un recuento de cómo el pueblo de Israel en la guerra de los 6 días pues venció. Era imposible que venciera frente a una coalición de estados árabes que había atacado la nación de Israel, y era mucho más numeroso y mucho más poderoso en armas, en armamento de guerra. Sin embargo, en un de repente, el Israel tuvo la victoria porque su Dios le dio la victoria, y esto fue en medio de un año de jubileo. También vimos cómo Israel fue libre de la potencia inglesa y volvió a su territorio y fue libre de los ingleses, y también esto ocurrió en un año de jubileo. Es decir, que el año de jubileo es un año marcado para que suceda lo que no había sucedido. Es un año marcado para que veamos al Dios Shaddai obrar, moverse,
en lo imposible humanamente hablando. Entonces vamos a ver ahora de manera exacta, le voy a hacer un recuento donde terminamos el domingo pasado de los beneficios del jubileo. Año de unción sin límites, año de doble honra, año de liberación, año de sanidad, tanto física como del alma, año de buenas noticias, año de restauración, año de posicionarnos cerca del Padre, año de paz, año de provisión, año de recompensa, año de alegría, año de salvación. Por lo tanto, es año favorable para el evangelismo, para salir a predicar las buenas nuevas de salvación. Año de restitución, de fructificación, de multiplicación. Año de unir el cielo a la tierra. Año favorable para el pueblo del Señor. Y nosotros oímos de la misma boca de Yeshua: este es el año favorable del Señor. Dile al que está a tu lado: este es un año favorable para tu vida. ¡Cuando lo crees! ¡Año favorable! No importa que tú no veas nada, no importa que todo esté oscuro, no importa que estés cansada de orar, este es el año favorable. Vuelve conmigo, este es el año favorable. Entonces, ¿qué sucederá en nuestras vidas a modo particular y a modo congregacional? Cosas muy puntuales van a suceder. Número 1, habrá una creciente evangelización en medio del pueblo de Dios. Se va a activar la evangelización como nunca antes. A mí ya me está sucediendo. Es algo que donde quiera que vamos, predicamos la palabra de salvación y la gente se convierte. Ayer Bárbara y yo estábamos en una clínica y oramos por una señora que estaba ahí, de una vez recibió al Señor. Es sin oposición lo que está sucediendo. Hasta el policía de Buena Nueva hoy recibió al Señor. Porque hay un fluir en este tiempo para que las almas sean salvas. Entonces nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos que posicionarnos y estar atentos y poder estar viendo hacia dónde nosotros vamos, donde quiera que estemos. ¿Quién no ha recibido al Señor? ¿Quién necesita la salvación? Para que nosotros salgamos del mundo natural y estemos con los ojos puestos en el Señor, haciendo su obra, trayendo el cielo. Es que donde quiera que usted se mueva, usted tiene que estar pensando: tengo que traer el cielo, soy el instrumento para traer el cielo. Está la unción sin límites en mí para poder hacerlo, para poder lograrlo. En este tiempo, las redes sociales serán usadas para beneficio del reino como nunca antes. El evangelismo a través de las redes sociales va a ser activado. El pueblo de Dios se va a levantar y va a dejar el uso sin propósito de las redes sociales y va a entender que no puede estar perdiendo el tiempo, y entonces van a ser instrumentos para que sean activadas las redes sociales. El mensaje evangelístico correrá sin límites a través de ellas, porque los jóvenes se van a despertar, se van a levantar en el nombre de Yeshua a llevar la palabra de Dios con firmeza, con determinación a través del internet. Segundo, habrá una reciente ola de liberación de los cautivos. Ustedes saben la persona que están en el pueblo de Dios presas, cautivas, con amargura en el alma, con falta de perdón, con sufrimientos internos por las heridas del pasado, y todavía tienen la mente y el corazón en el pasado y no pueden avanzar para recibir lo que Dios tiene para el presente. Están presos del alma. Pero en este año de jubileo serán libres. Habrá enseñanza para el pueblo de Dios. Se va a hablar una palabra que va a confrontar y va a deshacer el mal dentro de los corazones, y vendrá una liberación para el pueblo. Ya las prédicas emotivas que mueven las emociones van a quedar a un lado, porque el pueblo habrá entendido, los pastores habrán entendido, los maestros se habrán dado cuenta que este es el tiempo para la palabra que confronte, para la palabra dura, para la palabra que nos muestre cuál es la real condición de nuestro corazón. Isaías 27:13 dice: y en ese día se tocará una gran corneta, y los perdidos, yo quiero oír sonar la corneta, la trompeta de Dios, el shofar. En ese día se tocará el shofar,
Amén. Todos los que están cautivos, que no pueden adorar. Cuando yo estaba ahí postrada en la presencia del Señor, el Espíritu me traía como muchos no pueden adorar. No pueden, porque están presos en sus emociones, porque tienen la mente en lo natural, porque no se les ha roto el mundo natural para poder entrar a la esfera de lo sobrenatural, de lo celestial, y no pueden adorar a Dios. Pero en este año serán libres para adorar a nuestro Adonai Elohim, libres para entrar a la presencia del Señor, porque es el año favorable para que eso suceda. Dile al que está a tu lado, este es tu año favorable. La activación de la mayor ola de milagros que hemos visto ocurrirá. Este es el año de milagros, de señales y de prodigios. ¿Por qué? Porque el cielo se va a establecer en la tierra. Entonces habrá un mayor nivel de fe. Y la palabra dice que como nosotros creamos, así sucederá, así nos será hecho. Entonces nuestra fe va a aumentar, nuestra fe se va a hacer más fuerte. No vamos a estar creyendo solamente lo que vemos. Se enfermó, ya lo que vemos es enfermedad. Hay escasez, yo lo que veo es la escasez. No, en este año se levanta un pueblo que ante la escasez declara y decreta: mi Padre es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todas las riquezas y nunca se ha visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Ante la enfermedad va a declarar el decreto de Dios que dice que por las llagas de Yahshua fuimos curados, que no puede haber enfermedad en medio del pueblo de Dios. Se fortalece nuestra fe. Entonces, con esa fe vamos a ir a la presencia de Dios creyendo que Él nos oye y que Él hará conforme a nuestra petición. Y vamos a ver nuestras oraciones contestadas como nunca antes la hemos visto. Oramos y sucede la cosa. Este es el año favorable para que así sea. Vamos a ver también cómo préstamos serán cancelados, ataduras financieras que durante años han tenido preso al pueblo de Dios serán rotas. Recíbelo en el nombre de Yahshua. Y también Dios va a activar la habilidad para administrar bien los recursos que Él nos da. Porque hay una parte del pueblo de Dios que desperdicia el dinero de Dios, que no sabe administrar lo que recibe, lo que percibe. Pero en este año es un año de madurez, es un año donde el pueblo en sobriedad va a saber bien administrar el dinero que el Señor le provee. También es un nivel mayor para los intercesores de batalla espiritual. Este es el tiempo donde se levantan intercesores a pelear la batalla. Es el tiempo donde los intercesores se ponen en la brecha, no solamente a pedir por su necesidad, no. Ese es el tiempo donde salimos de solo orar de forma egoísta por lo que nosotros queremos para nosotros. Es el tiempo donde se levantan intercesores, guerreros espirituales, a ponerse en la brecha a favor de la sociedad y van a romper por esa intercesión todo dominio del diablo, van a deshacer toda estructura humana y diabólica que gobierna la sociedad en este tiempo. Habrá un nuevo mover de oración y el pueblo de Dios va a entender lo que significa orar en unidad. Nosotros oramos aquí el jueves, oramos viernes y yo no le puedo explicar lo que Dios hizo en medio nuestro. Es una cosa, es como si Él se complace en demostrarnos que Él está en medio de esas intercesiones, que Él está en medio de esas oraciones. Es el poder de Dios que se está sintiendo. Y yo sé que en poco tiempo el fuego de Dios será activado en medio de las oraciones congregacionales, de las intercesiones congregacionales, porque en la unidad hay poder. La palabra de Dios dice que si dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, será hecho por Él desde los cielos. Este es el tiempo donde los intercesores, donde el pueblo de Dios correrá a la casa de Dios y se tirará a clamar a Él, sabiendo que Él es el único que puede traer solución, no solamente a nuestro problema, sino al de nuestras familias, al de la iglesia completa y al de la nación y el mundo completo. Declaro que en esta casa se enciende el fuego del Espíritu Santo cuando estamos juntos intercediendo delante del Padre. Amén. ¿Cómo? Amén. Es
entendamos lo que significa adorar al Señor. Y en este tema yo ni siquiera, yo les voy a abrir mi corazón. Yo anhelo que esta casa sea una casa de una adoración verdadera. Que esta sea una casa que pierda la forma, que rompa la forma. Porque nosotros venimos de la iglesia popular con una forma de venir a la iglesia, sentarnos, oír la que cantamos y oímos lo que están predicando y después nos paramos y nos vamos. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios es tirarte al piso. Adorar a Dios es danzar en el pasillo. Adorar a Dios es sacar tu corazón junto con tu pueblo, con tus hermanos en una unidad de espíritu. Nosotros tenemos que traer vida a la iglesia del Señor. Romper formas, romper protocolo. Nosotros tenemos que vaciar nuestros corazones cuando estamos adorando al Señor, para que los cielos se abran, para que Él reciba nuestra adoración de manera genuina. Solamente cuando provocamos a Dios, la presencia de Dios a través de nuestra adoración, habrá sanidades, habrá liberaciones, habrá portentos y habrá prodigios. Pero con una adoración intelectual, solamente en mi mente, en mi raciocinio o conocimiento, nada va a pasar. Nosotros tenemos que romper con la vergüenza. Romper, ay, ¿qué dirán? Yo, quítame los zapatos, yo, tírame al piso. Ay, no, tenemos que romper con eso. Tenemos que entender que nosotros venimos a la casa de Dios a adorar a Dios. Adorar a Dios. Olvídate de tú recibir, ven a darle al Señor, el que te dio la vida, el que te sustenta, el que te salvó y te redimió, el que te dio a ti un futuro seguro. Ven a darle de ti. Renuncia a ti mismo, a tu forma, a tu patrón, y ven a darle todo a Él cuando vengas al culto a su nombre. Ustedes se imaginan una congregación, un culto al Señor, donde todo el mundo esté tirado en el piso, donde todo el mundo esté gritando en su presencia, reconociendo su grandeza, en un acuerdo, todos juntos de esa manera. Los cielos se van a abrir indefectiblemente. No tiene otro camino el Señor que abrirnos el cielo. Tenemos que despertar, amados míos. No podemos seguir siendo cristianos nominales, hijos de Dios solamente por nombre y no por hecho, no con una vida genuina de adoración y de entrega a Él. Si de verdad usted tiene una relación con el Señor, es imposible que usted venga a la iglesia y se quede sentado todo el tiempo y que haya que decirle, párense, que Dios está aquí. No puede ser, no puede ser. Ustedes tienen que ser los primeros que levanten sus manos, los primeros que se pongan de pie, los primeros que corran este altar y se tiren ahí, que haya clines, que tenga que haber clines por cada esquina, porque llenemos de lágrimas este piso. Cuando esto sucede en esta casa, todo va a cambiar. Y yo creo que va a suceder. Y yo creo que va a suceder. Yo estoy segura que va a suceder. Esta casa se va a convertir en una casa de adoración genuina. Adorar en espíritu y en verdad es una adoración que derrama el corazón en la presencia del Señor, que reconoce su grandeza y nuestra humillación la provocamos delante de Él, porque nos damos cuenta que nada somos sin Él, que todo es por Él, que todo es para Él. Esta es la hora, amados. No perdamos más el tiempo. No sigamos mirándonos nosotros mismos, que si lo que yo quiero, que si mi problema, que si... Vamos a darle todo al Señor. Y al darle todo a Él, sin nosotros nada hacer, vamos a recibir todas las cosas que nosotros anhelamos, porque nuestros sueños siempre están contenidos en los sueños que Él tiene para nosotros. Pero hay un orden. Dios fue que hizo las reglas. Vamos a obedecer esas reglas y vamos a renunciar a nuestro propio patrón de vida. Cuando hablamos de adoración, hablamos de unir el cielo a la tierra. Y la única forma de unir el cielo a la tierra es con nuestro quebrantamiento. Si nosotros no venimos a quebrantarnos en la presencia del Señor, olvidémonos del cielo. Pero para yo venir a quebrantarme en la congregación y tirarme al piso y llorar en su presencia, yo tengo que tener una vida de intimidad con Él. Mi vida en mi habitación tiene que ser una vida de derramamiento de corazón, de lágrimas que salen de mis ojos, de clamor a mi Señor. Pero yo no puedo hacerlo aquí si no lo hago allá. Porque todo lo que yo reflejo en la casa de Dios es lo que es mi vida
particular. Así que yo les invito a que restauren su vida o inicien una vida con el Señor de intimidad, de cerrar la puerta de su habitación y empezar a hablar con el Señor en el nombre de su Hijo, de vaciarle su corazón, de decirle cómo usted está, lo que usted anhela, cómo usted se siente, de interceder por otros. Lo que nos diferencia del mundo, amados míos, es que nosotros tenemos una relación con Dios. Si no, y tener una relación con Dios, ¿qué significa tener una relación con Dios? Entrar a su presencia, a su secreto, a su intimidad. No hay otra manera. En este año de jubileo, nosotros vamos a ver que seguirán los terremotos, las calamidades, porque estamos en los principios de dolores. Pero todo esto es para que el pueblo de Dios se levante en intercesión, para que ore y clame en la presencia de Él, para que se arrepientan muchos y muchos no se vayan sin Él, muchos no se vayan al infierno, porque el terremoto seguirá, las guerras seguirán, todo irá de mal en peor. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? La iglesia es llamada a estar bien en medio de lo que está mal, porque es una iglesia que anda en fidelidad de Dios, porque es una iglesia que está postrada en la presencia de Dios, clamando misericordia, para que los que están envueltos en Oriente en la guerra no se vayan sin el Señor. Para los que son, en los lugares donde suceden terremotos, las personas no se mueran sin Él, porque se van a morir muchos como quieran. Esa iglesia llamada a estar así, está durmiendo, entretenida, ocupándose solamente de sus propios asuntos. Pero este es el año donde la iglesia va a despertar. Este es el año de jubileo donde la iglesia está alerta, porque se da cuenta el tiempo que nosotros estamos viviendo. Nosotros vamos a ver una activación de los dones como nunca antes, porque este es el tiempo en que lo espiritual va a gobernar. No habrá gobierno de la carne en la iglesia, habrá un gobierno espiritual, porque la iglesia habrá entendido que no hay otra forma de obtener lo que Dios tiene para nosotros, que no sea caminando en el espíritu y no en la carne. Amén. Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver suceder? Resumiendo toda esta parte, este es el año de jubileo, este es el año favorable, donde vamos a ver una adoración como nunca antes al Señor, donde vamos a ver una salvación de las almas como nunca antes, la enseñanza dirigida a la confrontación, como hacía Yahshua cuando llegaba enseñaba, donde quiera que llegaba enseñaba. Ustedes dicen esto, pero yo os digo, o sea, la palabra de verdad que cambia, que transforma. Y vamos a ver un pueblo en oración, un pueblo que habrá entendido que si va a lograr algo, lo va a lograr a través del método que Dios dejó, que es la oración, el método que Dios estableció. De la misma manera en que vemos que los israelitas están volviendo a su nación, los que están en la diáspora están regresando, Dios ha abierto la puerta para que regresen a su nación. Así mismo vamos a ver el pueblo de Dios que estaba desenfocado, que estaba frío, en tibieza, volver al Señor y ponerse apasionado por Él, por el reino y por todo lo que es el propósito que Él estableció para sus vidas. Amén. No podemos estar ignorantes de los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios nos dice en Zacarías 9:12, volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Este es el tiempo de que seamos restituidos y al doble vamos a ser restituidos. Pero tiene que haber una iglesia que despierte a lo que Dios está haciendo. Porque si no despertamos y si no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en nuestras vidas, pues nada va a suceder en nosotros. Dile al que está a tu lado, yo sí me doy cuenta. ¿Yo estoy entendiendo? Este es mi año favorable. Amén. Pero hay condiciones que tenemos que tener para que esto suceda en nosotros. Porque tiene que haber características específicas en los hijos de Dios para que nosotros tengamos la certeza de que este beneficio del año favorable, del año de jubileo, se va a producir en nosotros. Lo primero es que tiene que haber un pueblo que tenga fe, un pueblo que le crea a Dios, porque siendo incrédulos no estamos agradando el corazón de Dios.
Y si no estamos agradando el corazón de Dios, pues no vamos a ver los beneficios del año favorable sobre nuestra vida. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 17, verso 1, dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Esta es la primera vez donde nuestro Señor se presenta como el Shaddai, como el Dios más que suficiente, como el Todopoderoso. Y cuando Abraham vimos que en el camino se desesperó, se llevó del consejo de Sarai, su mujer, y quiso hacer lo que Dios le había prometido por su propia fuerza, llegándose a la esclava. Entonces, después que mete la pata, como nosotros decimos en nuestro lenguaje coloquial, pues sencillamente Dios vuelve donde él, y lejos de tacharlo, lejos de decir ya no se va a poder cumplir el propósito en tu vida, él lo llama y le dice, o sea, es como una invitación a la corrección. Y es lo mismo que yo sé que Dios quiere con nosotros, aunque nos hayamos equivocado, aunque por mucho tiempo hayamos dejado de creer, aunque pensemos que nada va a suceder en nuestras vidas, aunque estemos por nuestra propia fuerza buscando que suceda lo que nosotros queremos que suceda, aunque nos hayamos desgastado en el camino queriendo que suceda lo que nosotros queremos que suceda, Dios nos llama hoy y nos dice: ven, anda delante de mí y sé perfecto. Es como una nueva oportunidad que Dios da a su pueblo en este año, para que andemos delante de Él, para que decidamos hacer las cosas a su manera, no a la nuestra, para que lo obedezcamos y andemos delante de Él. Eso es lo que Dios anhela que suceda con cada uno de nosotros, que renunciemos al desánimo, que renunciemos a la apatía, que renunciemos a la vida natural, a movernos solamente buscando aquellas cosas que perecen, aquellos ofrecimientos del mundo, y podamos detenernos en el camino y decirle al Señor: Señor, yo necesito más de ti, yo necesito estar cerca de ti, yo necesito andar delante de ti, yo quiero servirte, yo quiero darte lo mejor de mí. Tú me salvaste, me redimiste, me diste una nueva vida, yo ahora quiero dedicarla a ti, yo quiero hacer todo lo que tú has planificado hacer con mi vida, no quiero seguir más desenfocada, no quiero seguir más entretenida en la vanidad de este mundo, yo quiero comportarme genuinamente como tu pueblo, ser tu pueblo, estar en tu presencia, orar, escudriñar tu palabra, estar con mis hermanos juntos y esperar juntos el cumplimiento de tu promesa en mi vida, y esperar junto el día de mi encuentro contigo. Esa tiene que ser nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida y anhelar lo que Él anhela. Ese es el pueblo que espera pacientemente en Él el cumplimiento de las promesas, que va a recibir el beneficio del jubileo en este año 2016. El Señor no quiere tomar una vara y castigarte. El Señor quiere en este año que tú te arrepientas, que tú te vuelvas a Él, que tú te acerques a Él por tus propios pies, porque decidas no seguir viviendo sin Él, porque te das cuenta que vas al derricadero si lo sigues haciendo así. Hay muchas promesas para ti, pueblo de Dios. Cosas inimaginables que ni siquiera nuestra mente puede alcanzar van a suceder. Decídete darlo todo por basura, con tal de estar cerca del Señor, de tocar su corazón, sentir su amor, su abrazo, su fortaleza, y permitirle a Él bendecirte como Él quiere hacerlo. El Espíritu Santo está en ti para que tú lo puedas lograr y puedas conocer al Dios Todopoderoso, el Dios que hace posible aquello que hasta hoy ha sido imposible en tu vida. Este es el año de ver hecho realidad lo que hasta hoy ha sido imposible que veamos. Amén. Pero nosotros tenemos que elegir entrar por la puerta estrecha. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué quiere decir esto? Que aún dentro de la iglesia, muchos han tomado la puerta ancha, el camino ancho, y ese pueblo que es de Dios puede llegar a la perdición por estar tomando el camino ancho. Hay un pueblo, y nosotros tenemos que reconocerlo, amados míos, que viene a la iglesia, pero su vida es una vida totalmente natural. Un pueblo que no ora, un pueblo que no está buscando la presencia del Señor, un pueblo entretenido y desenfocado, un pueblo que le está dando a Dios lo que le sobra, y sí le sobra. Un pueblo que va a las reuniones de oración cuando no tiene más nada que hacer. Dame un para allá, ¿ves? ¿Qué tal es? Un pueblo que no está sintiendo un amor profundo por el Señor y por sus cosas. Un pueblo que no está apasionado por Dios. Hay un pueblo que ha tomado la senda ancha, que es ese pueblo que sencillamente no le están dando nada a Dios que le cueste, sino que ha elegido la complacencia de su vida antes que la muerte, que la renuncia, para poder agradar el corazón de Dios. Un pueblo que no le interesa agradar a Dios, sino que le interesa recibir las cosas de este mundo, que va a la iglesia y oye la palabra, que parece que es, pero realmente no es. Ese pueblo no va a recibir los beneficios que Dios tiene para él. Ese pueblo seguirá caminando con sus propias fuerzas, desgastándose en lograr las cosas, porque habrá despreciado las cosas de valor que Dios tenía para ellos. Entrar por la puerta estrecha, por la senda angosta que te va a llevar a la vida, habla de renuncia, amados. Habla de salir de la comodidad en la que estamos atrapados. Habla de rechazar cosas, de dejar cosas, porque lo que quiere es la comunión con su Señor. Es el pueblo que ha tomado el camino que le conduce a la comunión con Él, a la cercanía con su Señor, y que está dispuesto a ser su instrumento para servirle en esta tierra. El apóstol Pablo habla de lo que significa ser el buen soldado del Señor. Está en 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Yeshua. Fortalécete en la gracia. ¿Cómo nos fortalecemos en esa gracia que hemos recibido? Nos fortalecemos orando, nos fortalecemos ayunando, nos fortalecemos estando en la casa de Dios. Ese es el método que Dios dejó, no hay ningún otro. Todo lo que tú puedas pensar distinto a esto es una mentira y un engaño del diablo. Si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no estás en la casa de Dios, en las cosas que se establecen, tú no estás bien. Tú estás caminando por el camino
servicio activo, se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y nosotros vivimos enredados en los negocios de esta vida, el afán, la ansiedad, no tengo tiempo para orar. Ayer mismo, Maribel, oíamos el testimonio de una doctora cristiana y ella dice que ella no está orando porque ella no tiene tiempo para orar por las muchas demandas laborales. Así está el pueblo de Dios en su mayoría. El pueblo de Dios no paga el precio. El pueblo de Dios se ha enredado en las cosas de este mundo. Y así vive amargado, triste, depresivo, porque se ha desenfocado, porque se ha apartado de la fuente que nos da vida, que es la relación de intimidad con nuestro Señor. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Dile que está a tu lado, fue Dios quien estableció las reglas. ¿Cuál es el premio? Bueno, dice también, dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Yo declaro que este pueblo recibe entendimiento de esta palabra en este día, en el nombre poderoso de Yeshua. Yo declaro que este pueblo empieza a anhelar su encuentro con el Señor, que a este pueblo le es revelado que es peregrino y extranjero en esta tierra y que la eternidad decidirá dónde la pasará de acuerdo a la puerta que decida tener delante y por ella pasar y al camino por el cual caminará. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Fíjense que dice Pablo aquí, conforme a mi evangelio, porque no hay otro evangelio, amados. La iglesia ha creado otro evangelio, yo lo reprendo en el nombre de Yeshua. Hay un solo evangelio y el evangelio de la verdad nos habla de muerte, de renuncia, para que lo de Dios se produzca en nuestras vidas. No hay otro evangelio. El evangelio que le habla a usted, de que usted puede seguir su vida normal en el mundo, sin darle lo mejor a Dios, lo mejor de sí a Dios, sin poner a Dios en primer lugar en su corazón, sin orar, sin buscar de su presencia. Dígale que es una mentira y una falsedad. Porque no hay manera de decir que somos hijos de Dios si nosotros no tenemos una relación con Él, si nosotros no estamos buscando su rostro, si nosotros no dependemos de Él. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Amén. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos